¿Qué tal, hermanos? Buenas noches nuevamente. Me parece que hoy estamos de maratón, ¿no? Video tras video. Pero bueno, quiero compartir con ustedes otra enseñanza, ¿no? Creo que muchos se sorprenderán por el título de este video, ¿sí? César Vidal, mentiroso o ignorante. Pero luego se aclara, ¿no? Los padres de la iglesia griegos y Pedro como la roca. Eh, a ver, les voy a pedir que me confirmen si se está escuchando bien, que por allí veo a Lola, está conectada. A ver, Lola, si me confirma si se escucha bien, que sé que se puede escuchar con un eco, pero bueno, cuestión del micrófono, ¿no? Esperamos poco a poco ir mejorando. Bueno, y también está Mar, Jaime, saludos hermanos. Eh, bien, bien, hago esta aclaración, ¿no? El título se puede escuchar o se puede leer un poco fuerte, ¿no? No crean que ahora soy garrotero ni nada de eso, ¿no? Simplemente que es más descriptivo, ¿no? A raíz del tema que vamos a tocar, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque quizás muchos también se pueden sorprender, pueden decir como que ¿qué le está pasando a River? ¿Se está cambiando? No, no, no. Yo soy fuerte con aquellos que son fuertes, ¿sí? En este caso César Vidal, pues todos sabemos que es un anticatólico, uf, de, lo, de los fuertes, ¿no? De aquellos que no aceptan que un católico le explique, le corrija, ¿no? Entonces, bueno, con estas personas hay que ser así, fuertes. Eh, También hago la siguiente aclaración. Cuando yo publique un video, ¿no? O mencione o cite algún video, ya sea de algún protestante, de otro canal, ¿sí? Voy a modificarlo, ¿sí? Puedo cambiarle la voz, puedo ponerle filtros, ¿sí? Esto para evitar eh, los problemas con el derecho de autor, ¿sí? Aunque igual vamos a reaccionar, pues hay algunos que les molesta eso y simplemente denuncian, ¿no? Entonces, bueno, para que no se entienda mal, si les modifico la voz, no es en sentido de burla, no es en sentido de faltar el respeto, sino simplemente para evitar esto del copyright, ¿sí? Hecha esa aclaración, vamos a escuchar lo que dice César Vidal, ¿no? En una de las tantas entrevistas que le han hecho algunos protestantes, ¿no? Porque yo todavía no entiendo cómo lo pueden considerar eh, un académico, ¿no? Alguien serio para tratar estos temas, cuando en realidad, pues, uno que es un estudiante, uno se da cuenta de estos errores que comete César Vidal, ¿no? Entonces vamos a escuchar el siguiente video, aunque está subtitulado también para que puedan entenderlo mejor. Tan tonto como para creerse que Pedro es la piedra o que Pedro es la roca. Primero, esta es una interpretación católico-romana muy tardía, o sea, ni siquiera es una interpretación católico-romana de toda la vida, es una interpretación católico-romana muy, muy tardía, y por supuesto es incomprensible dentro de lo que es el desarrollo, por ejemplo, del cristianismo oriental. Ok, ustedes lo escucharon, ¿no? O sea, yo no estoy sacando de contexto, solamente estoy poniendo lo que está afirmando y de una manera, como es él, ¿no? Muy soberbia, una manera muy, vamos a decir, que querer humillar, como que, bueno, lo que yo digo es lo correcto, los demás están equivocados, los demás no saben, ¿sí? O sea, prácticamente, como demostramos en otro video, ¿no? Él quiere hacer creer que muchos eruditos son ignorantes, ¿sí? Cuando en realidad, pues, yo quiero creer que él es ignorante, ¿sí? Porque sería peor si él es mentiroso, ¿no? Pero como católicos vamos a tener la duda, ¿sí? Y vamos a pensar más bien que es ignorante de lo que vamos a presentar. Fíjense que lo que él dice es que no hay padres orientales, ¿sí? O el cristianismo oriental no cree que Pedro es la roca, ¿sí? Es más, vamos a escucharlo de nuevo y no se asusten por la voz. Simplemente es una forma para que no me denuncien el video, ¿no? Tengo que ponerlo así. A ver, dice, uno no puede ser tan tonto
fíjense cómo prácticamente llama tontos a los que van a creer que Pedro es la roca, ¿sí? Veamos lo que dice Jaime. Dice, Vidal ni siquiera merece tanta atención, es malísimo como historiador y como exegeta. Exacto, sin embargo, pues hay ciertos protestantes que lo creen un gran erudito, ¿no? Fíjate, como este protestante, que se llama él, no recuerdo ahora el nombre, pues lo invitó a su canal, ¿no? Pero él ha debatido con José Plasencia y creo que con Santiago, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues lo presentan como el gran erudito, ¿no? Por todos los libros que ha escrito, pero en realidad, como se ha demostrado en diversas oportunidades, la mayoría son plagios, ¿no? O sea, es una persona que ha estado envuelto en esas acusaciones de plagio y, bueno, si le damos la atención es justamente porque hay que desenmascarar sus mentiras para aquellos que lo tienen como un erudito, como el gran erudito, ¿no? Sí, gracias, Mark. Will Graham, ¿no? Es quien lo está entrevistando aquí. Entonces, ¿qué es lo que dice César Vidal? Dice, uno no puede ser tan tonto como para creerse que Pedro... No puede ser tan tonto como para creerse que Pedro es la piedra o que Pedro es la roca. Fíjense, ¿es la piedra o que Pedro es la roca? No, o sea, somos tontos, ¿sí? Los que creemos que Pedro es la roca, según César Vidal, ¿no? Porque él es el inteligente, supuestamente, ¿no? Primero, esta es una interpretación católico-romana muy tardía. Ojo aquí, dice, esta es una interpretación católico-romana muy tardía. Aquí ya se ve el claro sesgo anticatólico, ¿sí? Esa idea de que prácticamente es un invento de la Iglesia Católica y aclaran a católico-romana, ¿no? O sea, yo no entiendo cuando estas personas tienen esa necesidad de decir católico-romana. O sea, es como que el fin es demostrar como que no, eso no lo creía el cristianismo, eso no lo creían los padres de la iglesia, eso no lo creía el catolicismo oriental, ¿no? Pero, o sea, no sé, hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar para no seguir la ignorancia, no vamos a decir las mentiras, vamos a decir la ignorancia de estos personajes. Tardía. O sea, ni siquiera es una interpretación católico-romana de toda la vida. O sea, él asume que esta es una interpretación católico-romana, nada más. Sin embargo, en otro video, el que ustedes ya me imagino que habrán visto, demostramos que pues son eruditos protestantes los que también reconocen que Pedro es la roca. ¿Sí? No es una interpretación católico-romana nada más. Y ojo a eso, que dice muy, muy tardía. Vamos a ver qué tan tardía es, ¿no? Y fíjense aquí, él dice es una interpretación católico-romana muy, muy tardía. Entonces, supuestamente, según Vidal, si encontramos, ¿no?, algún cristiano que interprete que la roca es Pedro, pues ese sería un católico romano, ¿no?, para Vidal. ¿Sí? O sea, si usamos el razonamiento y la lógica, pues sería así, ¿no? Entonces vamos a ver si existían católicos romanos en la época temprana, ¿no? Antes del cisma de Oriente, en el 1054. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Vamos a seguir escuchando a ver qué más dice Vidal. Dice, es una interpretación católica romana muy, muy tardía. Una interpretación católico-romana muy, muy tardía. Fíjense cómo dice, muy, muy, o sea, como que demasiado alejada, o sea, no, los padres apostólicos no creyeron, los padres de la iglesia no creyeron, sino que es muy, muy tardía. Ni siquiera dice cuándo, ¿no? Y, por supuesto, es incomprensible. Fíjense, es incomprensible, o sea, será incomprensible para él, pero no para el cristianismo, ya sea católico, ortodoxo o protestante, porque ya hay un consenso académico al respecto, ¿sí? De que Pedro es la roca, perdón, de que la roca de Mateo 16:18 es Pedro. O sea, quien niegue esto simplemente cae en una necedad, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo, por ejemplo, del cristianismo oriental. Y aquí es donde quería llegar. O sea, él usa la carta que muchos protestantes usan, ¿no? Porque no es el único. Muchos protestantes suelen usar la carta de los ortodoxos cuando no saben qué responderle a un católico. Ah, pero mira, los ortodoxos no creen esto. Los ortodoxos no creen en que Pedro es la roca. Por favor, hay que leer, hay que estudiar, ¿sí? Quiero presentarles ahora lo siguiente, ¿no? Ya teniendo presentes las afirmaciones
de César Vidal, vamos a ver ahora lo siguiente. Fíjense, aquí tienen un cuadro con lo que son los padres de la Iglesia de Oriente, ¿sí? Padres y escritores eclesiásticos griegos, es decir, de Oriente, ¿no? Porque recordemos que los padres de la Iglesia se dividen entre orientales o griegos y latinos u occidentales, ¿sí? Entonces, si pueden ver este cuadro, pueden ver que se menciona en orden alfabético lo siguiente: Andrés de Creta, Afrates, San Arquelao, Atanasio de Alejandría, Anastasio Sinaíta, Atenágoras de Atenas, Basilio Magno, Cesario de Nacianzo, Clemente de Alejandría, Clemente Romano, Cirilo de Alejandría, Cirilo de Jerusalén, Didimo el Ciego, Diodoro de Tarso, Dionisio el Grande, Efrén de Siria, Epifanio, Eusebio de Cesarea, Eustacio de Antioquía, Firmiliano de Cesarea, Genadio I de Constantinopla, Germano I de Constantinopla, Gregorio de Nacianzo, Gregorio de Nisa, Gregorio Taumaturgo, Hermas de Roma, Hipólito de Roma, Ignacio de Antioquía, Isidoro de Pelucio, Juan Crisóstomo, Juan Climaco, Juan Damasceno, Papa Julio I, Justino Mártir, Leoncio de Bizancio, Macario el Viejo, Máximo el Confesor, Melitón de Sardes, Metodio de Olimpo, Nilo el Viejo, Orígenes, Policarpo de Esmirna, Proclo de Constantinopla, Pseudo Dionisio Areopagita, Serapión, Sofronio, Tasiano, Teodoro de Moxuestia, Teodoreto de Ciro y Teófilo de Antioquía. Ojo, aquí es una lista de aquellos padres de la iglesia y escritores eclesiásticos griegos, ¿sí? Aquí no vamos a entrar en los latinos, simplemente vamos a ver los griegos, los orientales, ¿verdad? Aquellos que supuestamente Vidal es incomprensible que Pedro sea la roca. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Fíjense, Vidal decía que es una interpretación católica romana muy, muy tardía. Bueno, aquí ya vemos un católico romano en el siglo III, IV, ¿no? Que es Afrates el Sirio. Fíjense lo que él dice en su homilía 7:15. Simón, el jefe de los discípulos, el Señor lo aceptó y lo estableció como fundamento, llamándolo la roca de edificación de la iglesia. O sea, según la lógica de César Vidal, aquí ya vemos un católico romano, ¿sí? Y muy, muy tardío. O sea, para César Vidal parece que es muy, muy tardío, es el siglo III, siglo IV, ¿no? O sea, ya vemos aquí claramente un padre oriental que menciona a Pedro como la roca. O sea, no es incomprensible. Para Afrates el Sirio, no es incomprensible que Pedro sea la roca o sea llamado roca, ¿sí? ¿Y quién fue Afrates el Sirio? Pues fue un escritor de la iglesia oriental siríaca, ¿sí? Vamos a ver otro testimonio. San Basilio el Grande, ¿sí? Dice, y la casa de Dios, ubicada en las cumbres de la montaña, es la iglesia según la opinión del apóstol. Pues él dice que uno debe saber cómo comportarse en la casa de Dios. Ahora, los cimientos de esta iglesia están en las montañas santas, ya que está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Una de estas montañas fue, de hecho, Pedro, sobre cuya roca el Señor prometió edificar su iglesia. Aquí vemos otra vez un padre griego, un padre oriental, cómo se le llama a Pedro roca. Se reconoce a Pedro como la roca. Así que, pues, yo quiero creer que César Vidal es ignorante de esto y no mentiroso, ¿sí? No voy a decir que es mentiroso, voy a decir que es ignorante, ¿okay? Porque creo que es peor ser mentiroso, ¿no? Pues ya sería un pecado como tal. En cambio, la ignorancia, pues, puede entenderse, ¿sí? Continúa diciendo San Basilio el Grande. Verdaderamente y por derecho propio son almas sublimes y elevadas, almas que se elevan por encima de las cosas terrenales, a las que se le llama montañas. El alma del bendito Pedro fue llamada una roca elevada, porque tenía un firme anclaje en la fe y soportaba constantemente y valientemente los golpes infligidos por las tentaciones. O sea, aquí vemos
muy claro, o sea, cómo un gran padre de la iglesia, ¿sí? San Basilio Magno, se refiere a Pedro como la roca y explica que es como esa roca fija, esa roca fuerte, ¿no? Creo que eso es algo que el protestante no va a querer aceptar, ¿no? Y sobre todo César Vidal, ¿no? Porque es algo que los refuta en cuanto a esto. O sea, en cuanto a esto, que ellos niegan con tanta alevosía, ¿sí? Déjame ver si puedo cambiar la diapositiva para que se vea mejor. Vamos a ver si lo encuentro aquí. A ver, denme un momento. Vamos a ver si esta se ve mejor. Pero bueno, les pido por favor que le den me gusta, compartan. Sí, vamos a tratar de llegar a más personas para que esta información pues llegue a aquellos que siguen creyendo, ¿no? Que César Vidal es un gran erudito. Bien, esta sí se ve mejor, ¿no? Ahí pueden agrandarla, pueden hacerle capture, como ustedes lo deseen. Igualmente aquí tienen las referencias, ¿no? Comentarios del profeta Isaías, capítulo 2, 66, ¿sí? ¿Y quién dijo esto? San Basilio de Cesarea, llamado Basilio el Magno o Basilio el Archimandrita, fue obispo de Cesarea y preeminente clérigo del siglo IV. Es santo de la Iglesia ortodoxa y uno de los 4 principales padres de la Iglesia griega, ¿sí? O sea, no es cualquier cristiano del siglo IV, ¿no? Es uno de los 4 principales padres de la iglesia griega. ¿Sí? Me resulta sorprendente que Vidal, si dice conocer de la historia, o mejor dicho, él tiene un diccionario de patrística, no conozca esto. O sea, porque si lo conociera, no haría semejantes afirmaciones como las que hace en el video, ¿no? Vamos a ver otro padre, San Cirilo de Alejandría, ¿sí? ¿Qué dice San Cirilo de Alejandría? Bueno, tenemos varios textos, pero vamos a citar 2 por los momentos. Él dice, cambiando su nombre a Pedro, de la palabra piedra o roca, porque sobre él tenía la intención de fundar su iglesia. O sea, está aclarando que la palabra Pedro significa piedra o roca, ¿sí? Y que sobre él Cristo va a fundar su iglesia. O sea, esta es una interpretación católico-romana, ¿no? Según Vidal. En realidad es una interpretación católica, o sea, una interpretación del cristianismo histórico, ¿sí? El problema es que, repito, los protestantes se quisieron alejar de eso, ¿no? Quisieron negar todo lo que tuviera que ver con lo que era el papado, ¿sí? Por eso dice Donald Arthur Carson, ¿no? Que si no existiera el papado, los protestantes no tendrían problema para aceptar que Pedro es la roca de Mateo 16, 18. Es más un prejuicio antipapa o anticatólico más que un entendimiento del texto. Otro texto que podemos ver es el siguiente, dice, bendito eres, ¿vea? Simón, hijo de Jonás, pues no te reveló ni carne ni sangre, ¿no? Eso es lo que dice Mateo 16. Entonces, luego dice, llamándolo, me imagino, no solo como roca, en referencia a su nombre, vuelve a confirmar, ¿no? Que Pedro es la roca en referencia a su nombre, pero no solamente por eso, sino también por la fe firme e inquebrantable del discípulo sobre el cual la iglesia de Cristo está fundamentada y permanece sin peligro de caer. O sea, esto no me parece una interpretación protestante, ¿no? No me parece un comentario que hiciera un protestante, porque el protestante cuando escucha la palabra fundamento, fundación, inmediatamente asocia Cristo. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento. No, o sea, no está entendiendo el contexto ni las metáforas, ¿no? Pero los padres de la iglesia pues no fueron tan ignorantes en ese sentido, ¿sí? Los padres de la iglesia comprendieron bien esto. Vamos a ver otro más. Didimo el Ciego, ¿no? Didimo el Ciego fue un escritor eclesiástico del siglo IV, jefe de la escuela catequética de Alejandría, y no obstante su ceguera, guía doctrinal y espiritual de mucho renombre. O sea, fue un guía doctrinal y espiritual de mucho renombre a pesar de ser
una persona vidente, ¿no? Una persona ciega. ¿Qué decía Didimo el Ciego en su obra sobre la Trinidad 1.1.30? Pedro creyó que Cristo era una misma deidad con el Padre, y así fue llamado bendito por aquel quien solo es el bendito Señor. Sobre esta roca, es decir, sobre Pedro, la iglesia fue construida. La iglesia a la cual las puertas del infierno, esto es, los argumentos de los herejes, no vencerán. O sea, está repitiendo un argumento católico, y diría César Vidal, un argumento católico romano. Bueno, ya vemos un católico romano, pues, en el siglo IV, ¿no? Ni siquiera en el siglo XII, XIII, ¿no? Después del cisma. O sea, repito, yo no logro entender, ¿no? Aquellos que dicen estudiar patrística, estudiar la historia, y estos textos los ignoran. O prefieren buscar pretextos, como que no, pero el padre de la iglesia dijo que la roca era la confesión de Pedro y no Pedro, o la roca era Cristo. No, o sea, muchos, y se los digo así, muchos se han tragado el mito, ¿sí?, de que los padres de la iglesia, en su mayoría, creían que la roca era la confesión de fe y no Pedro. Pero cuando tú estudias realmente los padres de la iglesia, tú te das cuenta que ambas interpretaciones se complementan. Es decir, el mismo padre de la iglesia que decía que la roca era la confesión de fe de Pedro en un contexto, en otro contexto decía que Pedro era la roca, era el fundamento, o era donde se fundó la iglesia. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema del protestante? Que lee solamente la roca es la confesión de fe de Pedro y ya se queda allí. Dicen, bien, los católicos le mintieron. No, o sea, deben razonar. Los católicos llevan casi 2000 años estudiando estos textos, conservando estos textos. Los protestantes vienen desde el siglo XVI leyendo estos textos. O sea, usemos simplemente la lógica, ¿no? Eso es lo que siempre le digo a los hermanos, o sea, usemos la lógica, el sentido común, más allá de aquellos prejuicios que se tengan. O sea, vamos a ser honestos. Ah, pero ¿qué pasa? Pueden citarles, y no les sorprenda si les citan un católico Launoy, ¿sí?, un supuesto católico sacerdote, ¿no?, llamado Launoy, que hizo un estudio, y le digo entre comillas, un estudio de los padres de la iglesia, y llegó a la conclusión que la mayoría no creía que Pedro era la roca. Cuando tú le pides ese estudio a un protestante, nunca te lo va a dar. Lo vimos con Néstor, ¿no?, en el debate que tuvo con Rigo. Ahí le mencionó a un erudito católico, creo, ¿no?, que hizo un estudio de los padres y concluyó que la mayoría no creía que Pedro era la roca. O sea, yo les invito a ver el estudio que realizó mi hermano Andrés Belisario, un apologeta católico, lamentablemente poco conocido, ¿sí?, porque él hace más apologética, o hacía, ¿no?, lamentablemente no he visto haciendo más, pero es un gran conocedor de la fe católica. En Facebook, lo conocí en Facebook, y él tiene un artículo, wow, sumamente completo sobre este tema, ¿sí? De hecho, se los voy a dejar aquí en el chat, ¿sí?, y en la descripción del video, para que ustedes vean cómo él estudió 42 padres de la iglesia, los textos de los 42 padres de la iglesia, y demostró cuáles creían que Pedro era la confesión de fe y cuáles creían que la roca era la confesión de fe de Pedro, y cuáles creían que la roca era Pedro, o que Pedro era el fundamento, que Pedro fue donde Cristo fundó la iglesia. Y van a ver esa objetividad que no vemos en los protestantes. Porque, repito, protestantes como, vamos a decir, un apologeta protestante que hace tiempo, bueno, ya no hizo más escritos y fue refutado por mi hermano José Miguel Arraiz, que muchos conocerán. Él presentó justamente esto, ¿no? O sea, los padres de la iglesia no creían que Pedro era la roca, sino que la confesión de fe de Pedro era la roca, y presenta solamente unos textos que dicen, sí, la confesión de fe de Pedro, esa es la roca. ¿Y qué hizo mi hermano José Miguel Arraiz? Le demostró que no, que también ellos creían que Pedro era la roca. Pero el estudio que hizo mi hermano Andrés Belisario está más completo, y se los voy a dejar aquí en el chat, ¿sí?, para que ustedes lo
lo estudie, ¿no? Y bueno, le damos la bienvenida a los protestantes que están por allí, ¿no? Esperamos que se puedan comportar, ¿no? Y bueno, si siguen pidiendo la cita, pues ya mis moderadores saben cuándo se va a publicar, así que bueno, no les voy a responder yo, los moderadores pues me hacen el favor allí, les agradezco, mis hermanos moderadores. Pero ahí está el artículo, ¿no? De mi hermano Andrés Belisario, muy completo. Algunos protestantes han intentado refutarlo, pero realmente lo que hacen es negar la evidencia, ¿no? Porque la Iglesia Católica no tiene problema en aceptar que la roca es la confesión de fe y Pedro. ¿Por qué? Porque no se desliga la persona de la confesión. Por lo tanto, la confesión de fe la pronuncia una persona y esa persona es Pedro, ¿sí? El problema es que, repito, el protestante se va a quedar solamente en que la roca es la confesión de fe. O alguno, es decir, la roca es Cristo, ¿no? Pero esa es la que menos tiene aceptación en la parte patrística, ¿no? Pero bueno, allí tienen el estudio, igual se los voy a dejar aquí en la descripción del video. Vamos a continuar aquí viendo más padres, ¿no? Tenemos también a San Epifanio de Salamina, ¿sí? Del siglo IV o finales del siglo IV, que dice lo siguiente en su obra el Tepanarión o contra las herejías, ¿no? Él dice lo siguiente: el Señor y su iglesia aceptan a los que se arrepienten, así como Manasés, el hijo de Ezequías, se arrepintió y fue aceptado por el Señor, y también San Pedro, el más eminente de los apóstoles, que renegó por un tiempo, el cual, aún así, se convirtió verdaderamente en nuestra firme roca que fundamenta la fe del Señor, sobre la cual la iglesia es edificada en todos los aspectos. En primer lugar, esto le sucedió porque confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16, y escuchó: sobre esta piedra de sólida fe edificaré mi iglesia. Entonces, aquí Epifanio está confirmando lo que les vengo diciendo. O sea, no se desliga la confesión de la persona. La roca es Pedro, quien confiesa a Cristo como el Señor, ¿sí? Como el Hijo de Dios. Aquí está, creo que más clara la posición católica, ¿sí? Y lo está diciendo un obispo oriental, ¿sí? Un obispo y escritor bizantino, considerado como padre de la iglesia y defensor de la ortodoxia cristiana contra aquellas enseñanzas consideradas como heréticas, como la doctrina de los arrianos, durante la difícil época para el cristianismo que siguió al concilio de Nicea. Yo veo que hay varios hermanos protestantes por allí haciendo sus preguntas. Bueno, más adelante pues vamos a ir viendo algunos de sus comentarios para irlos respondiendo, ¿sí? Pero por ahora es bueno que presten atención aquí para que pues no digan que no se les dijo, ¿no? Y no puedan apelar a la ignorancia como hace pues César Vidal, que repito, prefiero creer que es ignorancia y no mentira por parte de él. Tenemos también a Eusebio de Cesarea, ¿sí? Él dice: Pedro, en lugar de juramentos y negaciones, se convirtió en el predicador del mundo, pues la visión de Cristo resucitado lo hizo una roca más firme, de tal manera que la iglesia fue construida sobre él y él se convirtió en un mártir de Cristo. O sea, creo que estos testimonios son muy católicos, ¿no? No veo aquí esa interpretación que le dan los hermanos protestantes, ¿no? Aquellos de buena fe. Sí, porque hay unos que sabiendo esto prefieren negarlo, prefieren buscar pretextos, ¿no? Pero aquí pues está muy claro. Y repito, yo no tengo problema de aceptar que los padres dijeron que la confesión de fe de Pedro era la roca, ¿sí? Cuando se entiende que estos mismos padres aceptaban que Pedro era la roca, fundamento, o donde se funda la iglesia. Y también se lo demostré al amigo Efraín, ¿no? Cuando dialogamos hace unas horas sobre la infalibilidad papal, ¿sí? Porque él me presentaba textos de San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, donde se decía que que la confesión de Pedro era la roca. Y yo le dije: ¿pero has leído estos otros textos? Y le mostré que obviamente estos padres no negaban que Pedro era la roca, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer con nuestros hermanos protestantes cuando
piensen que la roca es solamente la confesión de fe de Pedro. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué otro padre. Bueno, Gregorio Nacianceno, ¿sí? Él dice lo siguiente: debería presentar otro ejemplo loable de orden y disciplina, uno grande y digno de nuestra conmemoración y reflexión actuales. Observen cómo, de entre los discípulos de Cristo, todos grandiosos y elevados, todos dignos de la elección de Cristo, solo uno es llamado una roca y recibe por su fe la fundación de la iglesia. Nuevamente, similar a San Epifanio de Salamina, vemos la conexión entre la fe, la confesión de fe de Pedro y la persona de Pedro como la roca. ¿Sí? No hay esa interpretación protestante de desligar una de la otra. ¿Sí? Y si no me creen, la Iglesia Católica avala las dos interpretaciones. En el catecismo lo pueden ver claramente. Entonces, ¿quién fue Gregorio Nacianceno? Bueno, nada más y nada menos, fue un arzobispo cristiano de Constantinopla del siglo IV y está ampliamente considerado como el más completo estilista retórico de la patrística. Sí, para aquellos que les gusta la patrística, les gusta la retórica, bueno, Gregorio Nacianceno fue el padre más completo estilista retórico de la patrística. ¿Sí? Para los amigos protestantes que vienen del canal del amigo Pacheco, ¿no? Ellos pues tienen que saber esto, ¿no? También tenemos a San Gregorio de Niza, ¿sí? Quien dice lo siguiente: celebramos la memoria de Pedro, quien es el principal de los apóstoles, y junto con él los demás miembros de la iglesia son glorificados. Fíjense cómo habla de la comunión de Pedro y los que están con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre él se establece la iglesia de Dios. ¿Sí? Sobre Pedro se comienza a establecer la iglesia de Dios. Repito, esta es una interpretación católica romana, según César Vidal, ¿no? En efecto, este hombre, de acuerdo con el título conferido por el Señor, es la roca firme. ¿Quién? Pedro. Es la roca firme y muy sólida sobre la cual el Salvador ha edificado su iglesia. El calor de nuestros elogios no se extiende a Simón en la medida en que era pescador, más bien se extiende a su firme fe, que al mismo tiempo es el fundamento de toda la iglesia. Nuevamente vemos la conexión entre la confesión de fe de Pedro y la persona de Pedro como la roca. ¿Sí? San Juan Crisóstomo, ¿no? Que les gusta mucho citar también como alguien que solo creía que la roca era la confesión de fe de Pedro. Pues no. Si leemos la homilía de penitencia 3.4, vamos a encontrar lo siguiente: y cuando nombró a Pedro, nombró a la roca irrompible. Y ojo aquí, este irrompible hace alusión también a su infalibilidad, ¿sí? Como lo han visto diversos teólogos que han descubierto estos textos. Nombró a la roca irrompible, es decir, que nada lo puede destruir, corromper. Esto tiene que ver mucho con Mateo 16, 18, 19, ¿sí? Que las puertas del infierno no prevalecerán contra él. También dice el cimiento firme, fíjense cómo vuelve a reafirmar, el gran apóstol y el primero de los discípulos. O sea, aquí vemos que se confirma a Pedro como la roca, se confirma el primado de Pedro y se confirma que Pedro era el gran apóstol. Es decir, estos títulos no solamente reflejan cómo Pedro era la roca de la iglesia, sino el lugar en el que estaba Pedro. Porque quizás van a salir algunos protestantes, sí, pero es que a Santiago, a Juan, a Pablo también se les dan títulos así, sí, pero no en el mismo sentido como se les da a Pedro. O sea, es similar, a Jesucristo se le llama la luz del mundo y a nosotros también, pero no es en el mismo sentido, ¿sí? Tiene sus diferencias por el lugar que ocupa dentro de la jerarquía. A ver, tenemos también a Orígenes, ¿sí? Orígenes de Alejandría, que también suelen citar mucho
como alguien que solamente creía que la roca era la confesión de fe de Pedro y no Pedro. Pues él dice lo siguiente: pero ¿quién es tan feliz que esté libre del peso de las tentaciones, de modo que ningún pensamiento de duda sorprenda su alma? Mira lo que el Señor le dice al gran fundamento de la iglesia. Fíjense cómo está refiriéndose a alguien como fundamento de la iglesia. ¿A quién? A aquella roca solidísima sobre la cual Cristo fundó la iglesia. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? O sea que aquí estos textos, algunos protestantes pues suelen usarlos, ¿no? Como Mateo 14:31, ¿sí? Como que Pedro pues dudó, Pedro no tenía mucha fe, era un hombre de poca fe. Sin embargo, para Orígenes esto no le quita el hecho de ser esa roca solidísima, ¿sí? Sobre la cual Cristo funda la iglesia. Prácticamente Orígenes está dándole la interpretación católico-romana, ¿no? Para que los amigos protestantes no digan que solamente estoy diciendo católico, sino católico-romano, para que entiendan que es en comunión con el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que también viene un video sobre este tema, ¿sí? Como Pedro fue el primer papa, ¿sí? O el primer obispo de Roma. Entonces, bueno, hermanos, eso es lo que quería compartirles. Y repito, yo espero que César Vidal sea ignorante de estos textos y no mentiroso. Es decir, no que conozca estos textos y los niegue, porque simplemente no quiere hacerse católico.